Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en las manos del Señor a través de la oración. Y voy a pedirle a nuestro hermano Ángel Santos que sea él quien nos ponga en las manos del Señor para la meditación de su palabra. Vamos a orar con nuestro hermano. Bendito Dios y Padre nuestro, nos acercamos a tu presencia para ponerte en tus manos en estos momentos a nuestro hermano que va a traer el mensaje. Bendícele, dirígele, Señor, y sácianos con tu palabra bendita. Señor omnipotente, prepara nuestros corazones y dirígenos conforme a tu gracia. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo, tomado esto. Amén. Tome su asiento, hermanos, por favor. Gracias. ¿Pueden los pequeñitos salir para tener su actividad, su clase? Mientras yo le invito a que, por favor, abra su Biblia, las Sagradas Escrituras, y vamos a meditar un poquito en la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Le pido que abra su Biblia, por favor. Pero antes quiero hacer un agradecimiento a nuestro Dios por esta oportunidad que me da nuevamente el Señor de poder estar aquí, hermanos, en este lugar para poder meditar en su palabra. Muchas gracias a Dios que nos da esta preciosa oportunidad, hermanos, de poder compartir la palabra de Dios, de poder meditar, estudiar, compartir con las demás personas, hermanos, las experiencias, el conocimiento, lo que el Señor pone en nosotros, hermanos, a través de su palabra. Gracias a Dios por esta preciosa oportunidad y vamos a meditar en esta porción de la Escritura. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Por favor, sígame con su vista. Hebreos 1, del 1 al 3, esta preciosa porción de la Escritura dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendita sea la palabra de nuestro Dios, hermanos, y vamos a meditar un poquito en ella. La manera de hablar de Dios. Dice aquí, comenzando este hermoso versículo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y vamos a meditar un poquito acerca de cómo Dios habla, hermanos, ¿verdad? Las dos preguntas que pudiéramos nosotros hacer y que muchas veces por allá afuera nos llegan a preguntar, a mí en lo particular me lo han dicho de alguna manera, a veces de pregunta como de ignorancia, y otras veces me han hecho esta pregunta como en un tono de burla, ¿verdad? Algunas personas con las que me ha tocado compartir la palabra de Dios, dice: ¿Dios habla? Algunas personas me dicen: bueno, pues es que yo no sé hablar con Dios. Muchas veces en ocasiones nosotros nos ponemos a compartir con las personas y le decimos: acércate a Dios, mira, Dios te va a bendecir, Dios te va a hablar, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar aquello. Y las personas dicen: pero ¿cómo le hago? Saben que Dios existe, pero no saben cómo comunicarse con Él. Dios habla, sí, ciertamente. Hay algunas personas que se han atrevido hasta decir: ¿Dios existe? Y hay algunas personas con las que me ha tocado hablar en tiempo pasado
Ahora cuando me ha tocado hablar y que han tenido experiencias en las cuales Dios les ha hablado y fuertemente, ahora sí estas personas dicen, sí, Dios sí existe y Dios sí habla. Una de estas personas, hermanos, con las que a mí me tocó hablar y que hasta de alguna manera se atrevió a querer decir que Dios no existía, el día de ayer estuvo aquí y estuvo con toda su familia. Estuvo con su esposa, estuvo con sus hijos y estuvo recibiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Esta persona reconoció que Dios ha hablado a su vida y que Dios existe verdaderamente. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que dice Dios? Porque también esto en una ocasión, uno de mis hermanos, un hermano carnal, me decía, yo hablo con Él, yo hablo con Dios, en eso sí te equivocas. Porque yo le decía, acércate a Dios, habla con Él. Decía, no, ahí sí te equivocas, yo sí hablo con Él. Y le preguntaba yo, tú le preguntas a Él y le pides muchas cosas, pero Él, ¿qué te contesta? Y se quedó callado mi hermano. Dice, no, pues es que no sé qué me contesta. Entonces, ¿cómo es que tienes comunicación con Él si no escuchas su respuesta? Y ahí se quedó callado mi hermano y no supo qué decir. Yo le decía, Dios te contesta a través de su palabra. ¿La estás leyendo? Muchas veces nosotros traemos por ahí alguna pena, alguna preocupación, no sabemos qué hacer, y aunque como cristianos, hermanos, no deberíamos nosotros de hacer esta pregunta, ¿verdad? De decir, ¿qué voy a hacer? La palabra de Dios dice, confía en Dios y Él hará, ¿verdad? Nosotros como cristianos tenemos las respuestas, hermanos, y todas las respuestas a nuestras preguntas están en la palabra de Dios. ¿Y cómo Dios nos habla, hermanos? Debemos de meternos a estudiar su palabra y Él nos va a responder. Nos responde a través de su palabra, nos responde a través de situaciones. Cuando nosotros oramos con Él, le estamos hablando y Él nos responde. Muchas veces, hermanos, Dios va a responder inmediatamente. Otras veces se va a tardar un poquito. Y otras veces, hermanos, se va a tardar mucho. Pero de que va a contestar, va a contestar. A mí en lo particular, hermanos, el Señor me ha contestado oraciones que le hice cuando empecé a andar en sus caminos. Oración que yo le hice a Él y peticiones que yo llegué a hacerle a Él desde hace más de 10 años. Y apenas el Señor me las está contestando. Pero dice la hermosa palabra de Dios, Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y Él me respondió, Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El Señor ciertamente contesta, hermanos, el Señor nos sigue hablando, ¿verdad? El hombre, hermanos, el hombre ciertamente habla. Dios nos dio esta oportunidad, nos dio una boca, nos dio una lengua. Y en una ocasión escuché a un hermano decir que Dios nos había dado 2 oídos para que escucháramos más y nos dio una sola boca para que habláramos menos. Porque hay personas, hermanos, que hablan hasta por los codos. Hay personas que ciertamente muchas veces hasta las tenemos que frenar para que nos permitan compartir lo que nosotros queremos expresar. Porque esas personas hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no paran. Dios nos dio la oportunidad, hermanos, de poder hablar con Él. Nos dio esa preciosa oportunidad, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es que Dios ha hablado a nuestras vidas. Porque el hombre habla mucho y muchas veces se le entiende poco. El hombre habla mucho, pero pocas veces es de provecho. Pero cuando Dios habla, hermanos, téngalo por seguro que es de gran bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Dios no está callado, hermanos. Dios habló en el Antiguo Testamento, Dios habló en el Nuevo Testamento y Dios nos sigue hablando en estos días, el día de hoy. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios se dio a conocer y Dios mostró su voz. Dios ha hablado por medio de los profetas, pero yo quiero que antes de que veamos cómo habló por medio de los profetas, quiero que vayamos al Génesis, libro del Génesis, capítulo 3, versículo 8 al 10. Si alguien me puede ayudar con esta lectura, Génesis 3, versículos del 8 al 10, puede leerlo fuertemente para que todos escuchemos, hermano. Y oyeron la
Dios, hermanos, desde el libro del Génesis nos está mostrando que Dios nos ha buscado y Dios nos habla. Su voz se dejó oír y muchas veces, hermanos, cuando nosotros oímos la voz de Dios, estamos como Adán, tenemos miedo y nos escondemos porque Dios nos está hablando. Y nos está hablando, hermanos, porque Él quiere que nosotros reconozcamos que a lo mejor estamos haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Esto sucedió, hermanos, en el libro del Génesis, al principio de la creación. Y vea lo que nos dice también la palabra de Dios, pero ahora en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 11. ¿Alguien más que nos ayude con esta lectura, hermanos? ¿No se animan, hermanos? Apocalipsis 1, del 9 al 11, ¿qué nos dice? Yo, Juan, vuestro hermano, y partícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hasta el 11, hermano. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí cerca de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a los 7 iglesias que están en las iglesias de Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y La Odisea. Bien, si se fijan, hermanos, la palabra de Dios nos dice muy claramente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha hablado. Dios se ha manifestado al hombre, hermanos, y ha tenido comunicación con él. Aquí vemos en el Génesis directamente cómo el Espíritu de Dios se paseaba y habló directamente con Adán. Vemos acá en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cómo nuestro Señor Jesucristo, el Alfa y la Omega, principio y fin, el Todopoderoso, hermanos, llega y se presenta con Juan y le da un mensaje. Dice, oí una voz como de trompeta. Y dice Juan, hermanos, si seguimos leyendo, dice que al oír él la voz, cayó como muerto, como desmayado. Imagínense ustedes, hermanos, y yo también, en un momento dado, escuchar de repente la voz de Dios, literalmente, fuerte, hablándonos, y volteamos y vemos y caemos rendidos, hermanos. La voz de Dios se ha escuchado desde el principio y hasta el fin. Por eso la palabra de Dios dice, yo soy el primero y el último. Desde el Génesis Él ha dado su voz hasta el Apocalipsis, y no nada más ahí, hermanos, en la Biblia, hasta hoy, en estos postreros días, en estos días, hermanos, en los cuales usted y yo estamos viviendo, el Señor nos sigue hablando. Pero vamos a empezar a ver, regresemos nuevamente, hermanos, Hebreos capítulo 1, versículo 1, y dice la Escritura, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. La Escritura nos muestra, hermanos, que Dios en todo el tiempo ha estado con su pueblo y ha hablado a su pueblo a través de los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo habló Dios a los profetas, hermanos? Génesis 18 nos dice que Dios habló por medio de sus ángeles a Abraham. Al patriarca Abraham llegó y se presentó con él y empezaron a hablar. Hablaba Abraham directamente con Dios y Dios le manifestaba y le decía a Abraham, que era su amigo, lo que iba a hacer. Y le reiteró varias veces la promesa que Dios había hecho a Abraham. Dice, haré de ti una gran nación. Y dice Génesis capítulo 12, hermanos, dice que serán bendito en ti todas las naciones. Dios estaba depositando en Abraham, hermanos, una bendición tan grande, una bendición que habría de venir en el postrero
tiempo, en un tiempo muy futuro, en el cual la bendición se iba a presentar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, serán benditas en ti todas las naciones. Dice la Escritura, al que te bendiga, bendeciré, pero al que te maldiga, maldeciré. Y yo, hermanos, cuando estaba yo estudiando y leyendo esta bendición, hermanos, esta porción de la Escritura, también me di cuenta, hermanos, no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta, que en tiempo, fue el año pasado, hubo un hombre que se atrevió a maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Una persona que está ahorita como dictador en un pueblo, ¿verdad? Chávez se apellida esta persona. Este dictador se atrevió literalmente, hermanos, y por medio lo estaban grabando, estaba la televisión ahí, y esta persona se atrevió a decir, maldito seas Israel, ¿verdad? Y dijo, te maldigo desde mis entrañas. Estaba maldiciendo al pueblo de Israel directamente, hermanos. Cuando yo estaba viendo eso, hermanos, y que vi que esta persona se estaba atreviendo a hacer eso, inmediatamente dije, pobre de él. Pobre de él. Y ahorita, hermanos, ahorita, si usted se pone a ver, esta persona en meses pasados desapareció de la luz pública porque tenía una enfermedad. ¿Y sí sabe cuál enfermedad es? Cáncer. ¿Y sabe dónde la tiene? En las entrañas. Así como esa persona se atrevió a maldecir al pueblo de Dios, se atrevió a contrarrestar y querer contrarrestar la palabra de Dios, hermano. Dios le dijo, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y ahí está, hermanos, la maldición de Dios en esa persona, y esa persona va a morir, y va a morir de una manera terrible, porque se atrevió a levantar la voz, se atrevió a querer maldecir al pueblo de Dios. Dios levantó su voz, hermanos, y el profeta Abraham recibió esta hermosa bendición y habló directamente a su profeta. Habló también Dios, hermanos, directamente con otro profeta muy grande en el Antiguo Testamento, y habló directamente, cara a cara. Dios habló con Moisés, allá en el monte Sinaí, hermanos. Dios le habla a Moisés, sube Moisés al monte y habla directamente con él y le entrega la ley, le entrega la Torá, la ley por la cual los judíos todavía hasta la fecha se siguen rigiendo, hermanos, ¿verdad? Dios hablando directamente a través de sus profetas, y Moisés, hermanos, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío en especial, es un gran profeta de Dios. Y sigue hablando Dios a los profetas, hermanos. Otro profeta por el cual Dios habló también fue el rey David. Salmo 8, hermanos. Le pido por favor que leamos esta preciosa porción de la Escritura. Salmo 8, Salmo del rey David. Dice la Escritura, hermanos, como veo que no se animan, voy a leer yo. Dice la Escritura, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios hablando a través de los profetas, a través de la creación, a través de todo lo que nosotros vemos, hermanos, Dios nos habla. Cuando nosotros salimos al campo, cuando salimos fuera de nuestro entorno y vemos la naturaleza, vemos animales pequeñitos, animales que a lo mejor no nos habíamos dado el tiempo para poder ver determinadamente y poder analizarlos, hermanos. Vemos cómo es maravilloso Dios, que no se olvida
ni aún de la más pequeña criatura que Él formó. Dios nos habla a través de la naturaleza, hermanos. Dios nos habla a través de la creación. Pero sobre todo, hermanos, Dios habló a través de visiones y Dios habló a través, especialmente a través de su Espíritu Santo. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, versículo 1 y verso 21. ¿Quién lo quiere leer? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Perdón, hermanos. Nunca, dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Siempre el Espíritu Santo, hermanos, inspiró a los grandes hombres de Dios para que ellos escribieran, para que ellos hablaran, para que ellos profetizaran la palabra de Dios. A través de ellos salió inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Gracias a nuestro Dios que siempre ha hablado, hermanos, en el Antiguo Testamento, en los postreros días, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo habló, y también en estos días en los cuales usted y yo ahorita estamos viviendo. No sé cuántas veces usted le ha tocado compartir la palabra de Dios con alguien y que ni siquiera sabe lo que va a decir. No hay un plan definido de lo que usted va a hablar, sino que la oportunidad se presenta y en ese momento usted habla impulsado por el Espíritu Santo que nos mueve, hermanos, porque no nos podemos quedar callados. No podemos ver que están diciendo una barbaridad aquí y quedarnos callados. No, tenemos que hablar, hermanos, tenemos que compartir la palabra de Dios. Tenemos nosotros que decir a las personas que Dios existe, que Dios habla y que Dios puede bendecirle a esa persona si confía en Él. Si esta persona le abre sus brazos a nuestro Dios, si esta persona le da la oportunidad a Dios, esta persona puede ser grandemente bendecida. Dios, habiendo hablado, hermanos, muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, por los profetas. Versículo 2 de Hebreos 1, hermanos, dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Imagínense esos hermosos días, hermanos, en los cuales nuestro Señor Jesucristo, Dios en la carne, habitó con nosotros, hermanos. Estuvo caminando aquí en la tierra, estuvo bendiciendo grandemente a todos los que le llegaron a seguir y a todos los que le llegaron a escuchar. Muchas personas no le siguieron, pero aún así nuestro Dios, hermanos, bendijo abundantemente a todas las personas. Dios se presenta al mundo y habla a través de su Hijo Jesucristo. Empieza Él a predicar la palabra de Dios en su tierra, empieza a hablarle a su gente. ¿Y qué pasa, hermanos? Su gente le rechaza. Su gente no le creyó. Dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice, hermanos? A todos los que hemos creído en Él, hermanos, nos dio esa potestad, nos dio ese derecho, nos dio ese hermoso regalo de ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, coherederos del reino. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Dios nos está esperando para que nosotros vivamos con Él, para adorarle, vivamos con Él, hermanos, para estar unidos como una hermosa familia espiritual, y que nosotros, hermanos, sin merecerlo, el Señor nos lo otorgó. Él vino en la persona de su Hijo Jesucristo y nos dio esas hermosas palabras y nos dio ese hermoso regalo. Jesucristo habló muchas veces y las personas que estuvieron cerca, muchos no le creyeron, y siendo de su pueblo. Y hubo muchos que no eran de su pueblo, hermanos,
pero que le recibieron y pusieron su fe en Él. La bendición de Dios se extendió, hermanos, no solamente a su pueblo, sino a los gentiles, cumpliéndose la promesa que Dios le había hecho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. No nada más el pueblo de Israel, no nada más el pueblo de Dios, sino todas las naciones. Dios hablando en estos tiempos, en los postreros días. Hechos 2:17, hermanos, ¿qué nos dice la Escritura? Después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles empiezan su ministerio y se levanta Pedro, el primer predicador después de nuestro Señor Jesucristo, de la iglesia primitiva, y empieza a decir estas palabras. Hechos 2:17 dice: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así es. En ese momento, cumpliéndose una profecía, la profecía que estaba escrita en el libro de Joel, aquí directamente la cita Pedro, hermanos, y diciendo: estos son los postreros días de los cuales hablaba el profeta Joel, que se llegaría el momento en que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían. En el Pentecostés, hermanos, después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, 10 días después de la partida, se celebra esta fiesta del Pentecostés, y viene el Espíritu Santo y es derramado sobre todos los que estaban ahí presentes, hermanos. Y dice: y todos empezaron a profetizar, y empezaron a hablar en lenguas, y empezaron a predicar la palabra de Dios para que se entendiera a todas las personas que estaban ahí presentes. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los profetas, y en esos postreros días hablando a través del Espíritu de nuestro Señor, Él siendo el verdadero portavoz, hermanos, de su palabra, en usted y en mí, es quien nos da a nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y ya no nos podemos quedar callados, hermanos. El apóstol Pablo recibió estas palabras directas de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo: pero tú habla y no calles. ¿Cuántas veces Dios hablando directamente a sus siervos, hermanos, para poder cumplir con su ministerio? Dios en estos días, hermanos, también nos habla a nosotros. No sé a usted, pero a mí todos los días me habla. En cuanto me levanto y empiezo a orar con Él, empiezo a hablar con Él, e inmediatamente se empieza el Señor a manifestar en el transcurso del día de las peticiones que yo le hice. Empieza el Señor a hablarme cuando yo estoy a veces queriendo entender una cosa y no la entiendo. Llego, abro la Biblia, empiezo a hablar con Él, me contesta Él con un pasaje, otro pasaje, y el Señor me da las respuestas que yo quiero. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos quedado con una incógnita por no ir a consultar la palabra de Dios? Y queremos que Dios en persona se nos presente y nos dé la respuesta directamente. Hermanos, nosotros vamos a ver directamente a Dios, pero cuando Él venga. Dice la Escritura: todo ojo le verá, todo ojo. Y si Él, hermanos, no viene y primeramente me llama, yo estaré con Él cara a cara, le veré, y entonces podré escuchar la voz directamente de Él, y el Señor me pondrá a decir todo lo que Él quiera, hermanos, y podré yo alabarle y glorificarle, y estaré uniendo mi voz a la de los coros celestiales, hermanos, para cantar y alabar el nombre de nuestro Dios y directamente a nuestro Dios. Dios nos sigue hablando en estos días, hermanos. Él nos habla a usted y a mí. Dios no está en silencio en ningún momento, hermanos. Acabamos de ver cómo en el libro del Génesis habla, y acabamos de ver cómo en el libro del Apocalipsis sigue hablando, hermanos. ¿Y cuánto tiempo que transcurrió desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Muchos años, hermanos. El apóstol Juan, cuando miró a nuestro Señor Jesucristo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo le dijo: he aquí yo vengo pronto. Y estas palabras que le dijo a Juan, hermanos, fueron hace 2000 años, y nuestro Señor todavía no ha venido, pero Él no ha dejado de hablar. Él no ha dejado de hablar. La palabra de Dios se ha estado extendiendo por todas las naciones, y esa es una de las señales, hermanos, del tiempo del fin. Dice que este evangelio se predicará a todo pueblo, tribu, lengua y nación, y entonces
vendrá el fin. Mateo 24, hermanos, nos da todavía un poquito más de pauta, donde el Señor Jesucristo nos da señales del tiempo del fin y nos dice lo que acontecerá. Porque habrá guerras y rumores de guerras, habrá pestes, habrá todo lo que nosotros ahorita estamos viendo, hermanos, terremotos. Se multiplicará la maldad. Pero de todos modos, hermanos, aún no es el fin. Porque el Señor nos dice muy claramente, hermanos, las señales ahí están, pero todavía no es el fin. Es principio de dolores. Y todavía, hermanos, estamos esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo, pero ya está a la puerta, hermanos. Ya está a la puerta. Hay una profecía, hermanos, que está por cumplirse, y esta profecía va a dar pie a lo que es la Tercera Guerra Mundial, o lo que se puede llegar a conocer, hermanos, como el Armagedón. ¿Sí? El Apocalipsis, ya en su manera más cruel, en su manera más temible, hermanos. Esta profecía, hermanos, habla de una guerra entre Israel e Irán. Y no sé si usted se ha fijado últimamente en las noticias, pero esta guerra ya está próxima, hermanos. Ya estamos por ahí. No sabemos en qué momento va a pasar, pero lo que sí tenemos que estar conscientes, hermanos, que la voz de Dios nos está hablando, y nosotros tenemos que seguir escuchando y hacerle caso a la voz de Dios. Dios nos dice, hermanos, entre tanto que yo vengo, ocúpate en la lectura, ocúpate en predicar la palabra de Dios, ocúpate en instruir al pueblo de Dios. No sé si usted, hermanos, ha recibido directamente estas palabras, pero yo sí, hermanos. Cada que leo las cartas del apóstol Pablo que le da a Timoteo y que le da esas recomendaciones, yo siento como si el Señor me está hablando a mí y me las está diciendo a mí. El Señor hablando a su pueblo, hermanos, a través de su palabra. Porque eso es Jesucristo, hermanos, es el Verbo encarnado. ¿Qué dice Juan 1:1, hermanos? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra encarnada, es el Verbo encarnado, y Él nos habla directamente, hermanos. Por eso es importantísimo no dejar de leer la Biblia. ¿Cuántas veces lee usted la Biblia al día? ¿Cuántas veces la lee a la semana? ¿Cuántas veces la leemos al mes? No debemos de dejar de leer la palabra de Dios. Esta hermosa escritura, hermanos, yo cada que abro mi Biblia, esta Biblia que me regaló una hermana que yo quiero mucho, mi hermana Mari Oregón, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y si las cosas no me están saliendo bien, hermanos, ¿no cree que Dios me está hablando? ¿No cree que Dios me está diciendo algo a través de eso? Si algo está fallando, si algo está pasando por ahí, hermanos, es porque Dios nos está hablando. Dios nos está probando, pero también Dios nos está dando la fuerza para que nosotros podamos escapar de la tentación, para que podamos escapar del mal, del maligno de Satanás. La palabra de Dios nos dice para que podamos apagar los dardos del maligno, porque Satanás, hermanos, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él quiere devorarnos, al que se deje, hermanos, al que le permita. Pero también la Escritura nos dice allá en Santiago: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, cuando usted está siendo atacado por Dios, como yo lo he sido y como vamos a seguirlo siendo, hermanos, cuando sentimos que Satanás nos está atacando, hermanos, es cuando nosotros debemos de resistirlo, cuando nosotros debemos de orar más, de leer más la palabra de Dios, de agarrarme más de la mano de Dios, porque cuando eso hago, hermanos, Satanás se da la vuelta y se va. ¿Para qué estoy perdiendo mi tiempo con este que sí está agarrado de la mano de Dios? Mejor me voy con aquel que ya se soltó. ¿Sí? Dios hablando, hermanos, de muchas maneras. En otros tiempos, por medio de los profetas, en estos postreros días nos habla a través de su Hijo. Y vamos a ver la parte final de Hebreos 1:3, hermanos, el versículo 3, que dice, hablando a través de su Hijo Jesucristo, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué, hermanos? Porque Él cumplió, porque Él venció, y porque en Jesucristo nosotros, hermanos, somos más que vencedores. Jesucristo nos da la victoria ya está hecha, hermanos, Satanás ya está derrotado, nomás nosotros tenemos que creer que esa victoria ya se efectuó. El Señor nos habla y nos dice muy claramente eso. Todo lo que necesitamos, hermanos, saber está en Cristo Jesús. Si quieres saber acerca de la gracia de Dios, hermanos, estudia a Cristo. Si queremos saber acerca del amor de Dios, Juan, el Evangelio de Juan y las cartas de Juan, hermanos, mostrando todo el amor de Dios al hombre. Estudiemos a Cristo. Si queremos saber acerca del poder de Dios, hermanos, ¿quién es el Todopoderoso? Apocalipsis 1:8. Jesucristo. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Si queremos saber acerca de la sabiduría de Dios, hermanos, estudiemos a Cristo. Proverbios capítulo 3, capítulo 2, donde nos habla quién es la sabiduría. La verdadera sabiduría que debemos de anhelar todos y cada uno de nosotros. Si queremos saber acerca de las cosas que han de venir, hermanos, la escatología acerca de las cosas que han de venir, estudiemos a Cristo. Dios, hermanos, es quien habla acerca de Cristo, y Dios es el que nos dice que confiemos en Cristo, y Dios es el que nos dice que a través de Cristo nos da la salvación y que solamente a través de Él podremos estar en gloria con Él. Yo quiero invitarle, hermanos, a que se ponga en pie para que me ayude a leer esta porción, y con esto vamos a terminar. Esto está en el Salmo 95. Le invito, por favor, puesto en pie, todos juntos vamos a hacer esta lectura. Con esto terminamos, hermanos. Salmo 95, versículos 7 y 8, la primera parte nada más. Salmo 95, versículos 7 y sobre todo el versículo 8, pero nada más en su primera parte. Todos juntos, hermanos, la palabra de Dios dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá. Oremos, hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos muchísimas gracias, Señor, porque a través de tu Escritura tú nos hablas, Señor. A través de tu Espíritu Santo nos redarguyes. A través de las circunstancias, Padre, nos hablas y nos haces madurar. A través de las experiencias que vivimos, Señor, cada día tú vas formando el carácter de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Yo te doy las gracias, Padre, por esta preciosa oportunidad que nos das de conocer tu palabra, de estudiar tu palabra, de aprender a través de ella, Señor, pero sobre todo que a través de tu Espíritu Santo ponerla en práctica, ponerla en acción, porque eso es lo que tú quieres que hagamos. Gracias, Padre, por dar a conocer tu voz, por darnos a entender, bendito Padre, cuando nos hablas, el Evangelio tan hermoso del apóstol Juan, palabras de nuestro Señor Jesucristo directamente, que dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Gracias, bendito Dios, por seguirnos hablando en estos postreros días, y porque sin duda nos seguirás hablando el día de mañana, si es que todavía estamos aquí, Señor, si no es que tú ya viniste por tu pueblo, por nosotros, por tus hijos. Gracias, bendito Padre, por tu iglesia Benecer y por todos aquellos, Padre, que han de llegar a ser bendecidos por tu palabra, a través de la palabra que les hablemos nosotros, tu iglesia, tus hijos, los que han de llegar a ser salvos y que han de llegar a rendir su vida a tus pies. Gracias, Padre, por tu voz, porque la seguimos oyendo claramente, porque somos tus hijos, somos las ovejas de tu prado. Gracias, Padre, por todo, y perdona nuestros pecados.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Tome su asiento.